El tema se llama Algo Dios quiere hacer en ti. Dígalo conmigo, algo quiero hacer en ti. Dígale, Señor, tu palabra es la que me edifica. Yo te suplico que te glorifiques en tu palabra gloriosa. Necesito de ella, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén, amén y amén. Tenemos la palabra del Señor entonces hoy en Mateo capítulo 8. Vamos a leer 4 versículos. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando Jesús descendió del monte. ¿Ya está ahí? Esas letras pueden ser más grandecitas para que todo el mundo las lea, ¿sí? O subo la pantalla. Y letras normales, no así. Me gusta lo normal. Lea conmigo. Cuando descendió Jesús del monte, ¿le seguía qué? Mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Tremendo ese testimonio. Y por lo general, los viernes no solamente a adorar y a alabar a Dios llegamos, porque cantamos felices y contentos, sino que también venimos expectantes de algo que Dios quiera hacer en mí, quiera hacer en mi casa, quiera hacer a mi alrededor. Entonces lo que analizamos aquí es que Jesús, allá en el capítulo 4, inicia su ministerio. Y el Señor, después de que inicia su ministerio, rapidito se va al capítulo de Mateo, al capítulo 5, 6 y 7, y entrega toda la doctrina del reino de los cielos. Y allí explicó bien claro cuál es su reino. Por eso él estuvo recalcando en todas partes, mi reino no es de este mundo. Porque si hubiese sido un rey, aparte de Jesús, el que hubiese venido, las normas, las promesas, los decretos hubiesen sido muy diferentes. Pero entonces Jesús, cuando entra a su ministerio,
se va al monte y llama a los discípulos y les dice: escriban para que no se les olvide. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y arranca con esas bienaventuranzas tan especiales. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Me llama mucho la atención esa palabra que él dice ahí, bien cerquita de las bienaventuranzas, bien pegadito. O sea, cuando comienza a dar la doctrina, él rapidito comienza diciendo: y oíste que fue dicho, el que repudia a su mujer, mas yo digo esto. Habéis oído, ojo por ojo, mas yo digo esto. Habéis escuchado y habéis leído en la ley. Que oren con las túnicas bien, pues, mas yo digo esto. Y yo digo esto. Y comenzó a decir donde todo el mundo quedaba con su boca bien abierta. Porque fue totalmente diferente. Y vemos en el capítulo 8, del capítulo 8 en lo adelante, después de que él baja del monte, viene y se pone en la tarea de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y allí es donde nosotros miramos por qué hay tantas cosas bonitas en medio de la iglesia. ¿Por qué es que nosotros logramos tantas cosas especiales? Porque Él comienza a implantar el reino de Él, el reino de Dios, aquí en la tierra. Y una de las cosas que Él hace es que empieza por el pueblo de Israel. Allá en Mateo, en el capítulo 15, más o menos por ahí, en el versículo 24, nos dice la palabra del Señor que Él fue enviado directamente al pueblo de Israel. Cuando aquella mujer le dice: mi hijo está así, Él le dice: fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y miramos el ministerio de Jesús es dentro del territorio de Israel. Va y entra a un lugar, llega a otro, va a una sinagoga, va a otro y va trabajando por diferentes lugares, pero en el pueblo de Israel. Mas llegó el momento en que también se cumplió Isaías 55:5. Y en Isaías 55:5 dice la palabra del Señor bien clarito: que pueblo que Él no llamó, que no conoció, vendrían a servirle. Pueblo aparte de Israel. Naciones que nada tienen que ver con Israel. Dice la Biblia que llegaríamos a servirle. Y allí es donde nosotros de una manera bonita vamos leyendo la Biblia y vemos cómo de una manera especial va introduciendo el Señor el Evangelio en el pueblo gentil. Aún en este texto de 15:24 dice la palabra del Señor que Jesús le responde: mira, mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer siguió hostigándolo. Entonces Jesús le dice: muchacha, es que no está bien
que la comida que la comida de los hijos se la dé a los perrillos. Le dijo a esta perra, Dios mío. Perrilla. Y ella no se enojó. ¿Y cuántos hay que se enojan porque el líder no los saludó? Y tiran lo que Dios les da, Padre eterno. Y esa mujer no se enojó. Él le dijo, sí, Señor. Pero también es muy cierto que los perrillos están alrededor de la mesa mirando a ver qué migaja cae para comérsela. Y mire que era una mujer no judía, no era de Israel. Y el Señor le dijo, me convenciste, concédasete lo que quieres ahora mismo. Y el Señor, dice la Biblia, que inmediatamente su hija fue sana. Hay muchas cosas el por qué Dios le responde a uno. Pero seguimos adelante. Del capítulo 8 en lo adelante, ahí en Mateo, el Señor va estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y empieza por el pueblo de Israel, pero también se cumple lo que dijo el Señor en Isaías 55:5. Y se da cuando en la casa de Cornelio, siendo un hombre gentil, manda llamar a Pedro. Y Pedro llega. Y recuerdo esas palabras con que comienza Pedro ahí en Hechos de los Apóstoles. Bien sabéis lo tremendo que es que un judío entre a la casa de un gentil. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo, mientras yo descansaba, vino y me dijo que no llamara inmundo lo que él limpió. Por lo tanto, díganme a qué me llamaron. Y dice Cornelio, lo que pasa es que estuve orando y en un momento de eso llegó alguien vestido con ropas blancas y se me puso al frente y me dijo, manda por ese dormilón, trae lo que te predique y mírame, aquí estás, ahora predica. Y Pablo predicaba, y mientras predicaba, fuego cayó del cielo y a todos bautizó, y se vino la bendición de tal manera que todo el pueblo gentil comenzó en la salvación. Óigame, hasta Pasto mismo llegó la salvación. Ese evangelio es tan lindo y tan precioso que anteriormente todo estaba sobre el hombre, todo tipo de carga. Las enfermedades sobre él, sobre los hombres, no había quien los sanara. La lepra, que era como el cáncer de ese tiempo. Pero era peor, porque hoy en día el cáncer le duele y se muere. Aquí es que allá en ese tiempo era que le daba, se le cae el cuerpo a pedazos y se muere. Las enfermedades. ¿Cómo le parecen los demonios encima de toda la gente? Entonces Jesús de Nazaret viene y establece su reino. Y cuando establece su reino, algo grande sucede. Algo espectacular sucede. ¿Dónde estableció Dios, dónde estableció Jesús su reino? Jesús estableció su reino sobre los corazones, dentro de los corazones, dentro de la vida de las personas. Y algo que nos damos cuenta es cuando el Señor comienza a predicarle a la gente. Empiece a analizar los evangelios y se va a dar cuenta que la gente quedaba impactada era porque predicaba
como nadie había predicado. Hacía cosas que nadie había hecho. Era alguien espectacular, que aún los mismos sacerdotes creían en él. Algunos no. Habían otros bien cabezones que no creían en él. Pero era algo tremendo. Y algo que me llama a mí la atención es que el Señor establece su reino en el corazón del hombre. Y le damos la gloria a Dios por las patas, por los pies que sana, por las manos, las cabezas, los hígados, los riñones, todo tipo de tripitorio Él sana. Pero lo más espectacular es que Él coja a un adúltero, borracho, maloliente, mal hablado, maldiciente, ladrón, engañador, y lo haga heredero del reino de los cielos. Ese es el principal milagro. Que Él coja a un hombre que viene maltratado desde su niñez, desde su juventud, fue menospreciado, sacado de allí, levantado, sacado aún por los amigos, le hacían bullying en el colegio, tantas cosas raras y tantas cosas, tantos malos recuerdos, y toma el Señor esa persona y con su evangelio es como hace el que le gusta la tripita de gallina que frita sabe rica. Hace 130 años que no la como, pero yo me acuerdo cuando estaba pequeño, nosotros nos encargábamos en la casa cuando mi mamá mataba una gallina, peleábamos por las tripas, porque nos íbamos, conseguíamos una varita, metíamos la palito por entre la tripa, la volteábamos, la lavábamos con jabón y la fritábamos. Crocantica, parece cuero de cuy. Óigame. El Señor venir y con su santo evangelio hacer eso, tomar al hombre, meterle su mano por la boca hasta los talones y reversarlo, lavarlo y volverlo una nueva criatura. Eso es algo espectacular. Entonces Él viene y establece su reino en medio de la gente. Y se vuelve tan grande esto, tan especial, que vemos que todo el que se ha convertido de nuevo prefiere morir a dejar a Jesús. La iglesia, las iglesias que hay en Apocalipsis, recuerdo que la segunda iglesia mencionada en Apocalipsis es la de Esmirna. Y cuando uno va al seminario bíblico, que estudia para poder aprender un poco más y venirle a enseñar a la Grey, uno de los temas que nos enseñaron fue todas esas historias de la iglesia. Y una de las historias de esa iglesia, que creo que es de las únicas, creo que es la única o dos iglesias del Apocalipsis permanecen vivas todavía. Y una de ellas es en Esmirna. Dicen que el pastor de Esmirna lo tomaron preso. Después de que habían muerto los apóstoles y todo eso, estaba la iglesia de Esmirna siendo pastoreada por un hombre de Dios, y vinieron, lo tomaron preso. Y cuando lo toman preso, le dicen: bueno, aquí está el banquito, aquí está el hacha y el verdugo. O renuncia o le separamos ya mismo la cabeza del cuerpo. Así creo que fue que murió también el apóstol Pablo. Y ese pastor, dice la historia que nos la enseñan en el seminario bíblico, dice la historia que ese pastor contestó:
80 años le he servido a mi Señor y Él siempre ha sido fiel conmigo. ¿Por qué lo negaría hoy? ¿Y qué cree que pasó? Murió. Pero la persona que muere por causa de Jesús muere con esa convicción de que Jesús vive por los siglos de los siglos. ¿Dónde estableció Jesús el reino de Dios? En el corazón del hombre. 2. Jesucristo vino y estableció su reino sobre la naturaleza. Ahí en Mateo 8:26 dice la palabra del Señor. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. La naturaleza, uno de los peligros más grandes que existe sobre la tierra, es la furia de la naturaleza. Nada que hacer ante un maremoto. Nada que hacer ante un fuego en los montes. La última vez que estuve por allí en California, que hubo unos grandes incendios, apenas se veía un helicóptero, me mostraban un helicóptero sobre esos montes, con baldaos de agua. Pues eso lo llenan de agua. ¿Qué lo llenarán? La barriga y el bolsillo del piloto, yo no sé, pero eso viene y absorbe de un lago una cantidad de agua y se viene ¿para la qué? Para el incendio, y vacía esa cantidad de agua. Pero ¿sabe cómo se veía eso? Como si toda una manzana estuviera encendida y llegara uno y la tratara de apagar. Porque la naturaleza estaba. Pero ¿por qué cree que Jesús estaba en esa barca? Porque Jesús a ellos y a nosotros nos daba una enseñanza. Y bien claro lo decía cuando los apóstoles le dicen: Señor, establecerás el reino, establecerás tu reino en estos tiempos. Es ahora que nos vas a mandar a comprar escopetas y tú vas a tomar una carabina y nos vamos a ir a gobernar. ¿Y qué les dijo el Señor? No les toca a ustedes saber esas cosas, muchachos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese era un gran ejemplo que nos daba. Aleluya. Ese era un gran ejemplo que nos daba. Que Él estableció el reino sobre la misma naturaleza. Hay 50,000 enseñanzas acerca de ese pasaje, pero esto es algo que me enseña a mí el Señor, que Él, con este pasaje, dejando esto escrito, nos estaba diciendo: ustedes tienen dominio sobre los huracanes, sobre las aguas, sobre los montes. Y si le dices a ese monte, muévete, ese monte se mueve. Haz lo que tú quieras, pero si estás en el poder de mi Espíritu Santo, harás lo que tú quieras, cuando quieras. Y yo soy el que respaldo esa palabra que dices. Nada menos, hoy sucede un milagro de la naturaleza. Hoy venía el hijo de Blancaluz de allá de Armenia y comienza ese avión.
Y cada vez que se iba a sentar, no hay cupo. Y yo no sé cómo haría cuando hay para llamarla, sería de Cali porque el avión se devolvió, qué sé. Dice, mamá, ora porque el avión no entra, ora porque yo sé que Dios te escucha. Y obviamente Blanca se para y dice, en el nombre de Jesús, esos aires se abren y admiten el aterrizaje de ese avión. Al rato estaba el mocoso en la casa, porque escrito está, mis hijos harán cosas mayores que las que yo hago, sobre la naturaleza y sobre lo que haya, en el nombre de Jesús. Aleluya. No por eso nosotros nos vamos a ir hablando y diciendo cualquier antojo. No. Ay, esa hermanita me cae gorda. Ahora oro al Señor para que llueva y se moje toda. No, Dios no juega con eso, mi hijo. Pero ¿a cuánto les agrada eso? Que Dios nos dio autoridad sobre la naturaleza. Imagínese uno al borde de una quebrada sin poder pasar. En el nombre de Jesucristo, esa corriente del río baja hasta yo mirar la forma de pasar. Oh rama saba vaya cándara basaya. Dios estableció su reino sobre la naturaleza. ¿A cuántos alegra eso? Que ya va a poderle pedir al Señor que llueva. Y ha habido momentos que yo le he dicho al Señor cuando voy para el CCH, a algún campamento, cuando vengo de la casa por aquel morrito, extiendo mi mano y digo, en el nombre de Jesús, esas nubes se van de ahí. Y es tan poderosa esa palabra. ¿Cuántos me distinguen a mí más o menos? Un poquito. Para hablar bobadas. Por eso es que su pastor a veces habla mucha bobada. Pero hermanos, cuando hablo en serio, soy tan prudente. Porque sé el poder que tiene la palabra. Porque el Señor nos dio el poder sobre la naturaleza, sobre las gentes. Vamos adelante porque el tiempo se agota. Son las 8:08 y no es lo mismo 8 que 80. El Señor estableció su poder sobre los demonios. Estableció su reino sobre los demonios. Pastor, ¿y dónde lo dice? Ahí muy clarito en 8:28, donde dicen el nombre de Jesús. Y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de allí un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Así de sencillo. Y usted mira la palabra del Señor cuando el Dios Todopoderoso, Jesucristo el Hijo de Dios, le decía a cualquier endemoniado que se encontraba, le decía a los demonios, váyanse.
Y usted se ha dado cuenta que mucha gente en la iglesia tiene esa bendición de poderse enfrentar a esas cosas y le dicen a un endemoniado, sé libre, y es libre. Porque Dios nos dio autoridad sobre demonios. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, tú que eres un hijo de Dios, que estás en el evangelio, no tienes por qué estar influenciado por ningún demonio. Échalo fuera porque tienes el poder. Dios ya lo tiene, Dios ya te lo dio, Dios ya te lo entregó. En el nombre de Jesús, fuera todo demonio, toda cosa mala, por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que ni hechicero ni agorero contra ti podrá. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos más que libres. Por eso el Señor te ha dicho hoy, algo quiero hacer en ti. Esa impaciencia que le dio al Señor cuando vinieron los discípulos, Señor, aquí te traemos este endemoniado porque, no, fue el papá del endemoniado. Yo aquí te traigo este endemoniado porque es que tus discípulos no han podido. Y llega el Señor y dice, ay, generación adúltera y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Si yo tengo el poder, ustedes que me siguen a mí también tienen el mismo poder, porque ustedes van a hacer cosas mayores. Por lo tanto, en tu casa no puede haber nadie atormentado por demonios, porque tú tienes el poder de Dios para hablarles y se van en el nombre de Jesús, porque en ti está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Amén. Número 1, Él estableció el reino de Dios sobre los corazones. Número 2, estableció su reino sobre la naturaleza. Número 3, estableció su reino sobre los demonios. Número 4, estableció su reino sobre toda enfermedad. ¿Cómo le parece la palabra del Señor en 9:6? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La enfermedad no se enseñará de mí en el nombre de Jesús. Vamos a trabajar en el poder del Espíritu Santo para orar por enfermos, a no ser de que sea una enfermedad donde el Señor la quiere usar ya para llevárselo. De resto, en el nombre de Jesús de Nazaret, usted ve cómo el Señor hace milagros y milagros y milagros de sanidad. Usted mira los evangelios, mira los hechos de los apóstoles, y por todas partes hay sanidad, sanidad, sanidad. Es algo sobrenatural en lo que Dios obra. Por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, cualquier enfermedad que haya bajo este techo se va, se anula en el nombre de Jesucristo, porque el poder de Dios es más grande que cualquier cosa de esas. Por eso el poder de Dios viene, por eso el poder de Dios está. Por eso el poder de Dios, el Señor se glorifica y trae grandes cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. A mí no se me olvida cuando yo me convierto a Jesús y que manejaba un bus en Copacabana, que tenía gastritis. ¿Usted sabe qué es gastritis? Gastritis es una enfermedad más aburridora que una novia fea. Eso es bien aburridor, eso es bien harto. Óigame, yo no sé quién inventó ese dicho, pero por ahí. Bueno. Pero la cuestión es la siguiente: que yo tomaba Milanta, una leche blanca,
Bueno, es que no hay leche negra, una leche blanca. Y recuerdo, iba yo por la cárcel de Bellavista con el viaje, por ahí pasaba el carro, y en una de esas curvas me dio así ardor en el estómago y me agaché así porque mantenía el tarrito al lado izquierdo, y cuando lo cogí dije: esta leche no me sana, pero el Señor sí me sana, y solté eso. Hasta el sol de hoy Jesús sana. ¡Ey! ¡Jesús sana! ¡Ey! Tú que me estás viendo allí por esas cámaras, por la televisión, Jesús te sana en el nombre de Jesús. Pon tu mano donde estás enfermo y dilo: soy sano por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y sé sano porque Jesús sana. Cuando yo me convertí a Jesús, yo andaba detrás de 5 faldudas. Y eran 5 mujeres que andaban de casa en casa haciendo cultos de oración. Yo me convertí en el más mal trabajador de la empresa por mantenerme detrás de esas 5 mujeres. Hacíamos unas vigilias, unos ayunos espectaculares. Ahí estaba una hermana que me profetizó que yo venía para Pasto. Jamás la volví a ver, no la he vuelto a ver. Ya estaba muy de edad, pienso que la hermana ya debe de haber muerto porque en ese tiempo estaba muy echada para adelante, y eso hace unos 35 años. Y en una reunión de esas con las hermanas se viene una hermana, una señora de esas. Y yo estaba que me iba para la clínica a que me bolearan para la porra un cálculo en un riñón. ¿Cuántos les ha dolido el riñón por algún cálculo? ¿Sí? ¿Los ha hecho gritar? Uy, hermano, eso es como ver la mamá patas para arriba, eso es peor. Óigame. Y se viene una hermana de esas y me abraza el estómago. Me puso una mano aquí y la otra por detrás. Y dijo: Señor, yo te recuerdo que dijo: en tu nombre, Señor, coloco mis manos en él. No dijo más. Yo dije: ve. Pues en embarazo no estoy. ¿Quién sabe por qué las colocó? Al otro día, cuando me levanté con mucha mañita. Yo siempre me levantaba con mañitica para que no me doliera ese riñón. Y ese día se me olvidó y me levanté brusco. Y dije: ¡uy, mi riñón! No me dolió, no me dolió. Comencé a hacer así, no me dolió. Y ahí el Señor me trajo a la memoria: acuérdate cuando la vieja puso las manos en mi nombre, en tu cintura, y jamás. ¿Cuántos dicen amén? Jesús te sana. Jesús te sana. Jesús te sana. Él vino y trajo dominio sobre las enfermedades. Por lo tanto, no tengas miedo, porque escrito está: al que crea en mi nombre, dice el Señor, echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, beberá cosa mortífera y no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanará. Cuando entres a tu casa, si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús, coloca tus manos creyendo y dile: en el nombre de Jesús, es sano, porque Jesucristo venció sobre la enfermedad. Su reino fue establecido sobre la enfermedad. Y lo más tremendo es que el Señor vino y estableció su reino también sobre la misma muerte. ¿Se acuerda de aquello Talita Cumi? A ti, niña, te digo, levántate.
Si quiere, anote el texto para que lo lea después. Mateo 9:24. O si quiere se lo leo, pues a mí no me da pereza. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente fue echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda aquella tierra. Si alguien muere en tu casa y crees que no es la hora de la muerte de él, puedes orar por él. A mí no se me olvida, yo en mi vida solamente he orado por un muerto. Y siguió muerto. Recuerdo cuando aquella hermana Aida Villota, algunos de ustedes se acuerdan de ella, murió por cisticircosis. Cisticircosis es cuando por comer carne de cerdo uno de esos gusanitos se va al cerebro. Aquí hay mucho comelón de cerdo, ¿no? Y se van para Potrerillo y deme más. Y doñita, una encimita, ¿qué más me va a dar? Un cuerito, páseme un cuerito de esos. Bueno, no, Dios los va a librar, Dios los va a guardar. Gusano que haya en esa comida se muere y en el nombre de Dios se acaba. Entonces, recuerdo que esa hermana murió en Cali y se la trajeron. Nosotros queríamos mucho a esa hermana y a mí me dolió. Y la velaron allá en San Ignacio, en la capilla, en la iglesia que nosotros teníamos. Y un día a las 5 de la mañana me levanté, habían dejado el cadáver ahí. Nosotros vivíamos en el segundo piso y en el primer piso estaba el cadáver. Y me dijo Blanca Luz: ¿y si oramos por ella ahora que no hay nadie? A ella, yo me di cuenta que a ella le habían vaciado el cerebro y para traerla le vaciaron el estómago de todo. Entonces yo le dije: vamos a orar. Y dos muchachos que habían en la sala, les dije: abran esa caja. Y comencé: Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Ramasúa Catarianda Rabasaya. Le dije: Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo sé que para resucitar esta mujer tienes que volverle a colocar cerebro y todo órgano que le han quitado. Por lo tanto, desde ya comienza a formarse cada órgano. Cuando comencé a hablar así, creyendo que se iba a levantar, sentí la voz del Señor que me dijo: quédate quieto. Ahí mismo me callé mi boca y les dije: cierren esa caja. Si Jehová no me dice eso, le aseguro que va a levantar. Yo a un velorio no llego: ay, vamos a levantar ese bulto. No. Ni así usted se muriera y la dejaba quieta. Pero mire lo lindo del Señor. No le teman a la muerte. Temanle al que puede matar el alma en el infierno. Pero a la muerte no le teman. Yo vencí sobre la muerte. Y como dice la palabra del Señor por allá: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Por eso a mí se me acabó ese dicho que decía anteriormente: lo único que no tiene remedio es la muerte. Desde que supe que Jesucristo nos levanta en un abrir y cerrar de ojos, hasta la muerte tiene solución, porque Jesucristo vino y se posó sobre la muerte, aplastó la muerte, aplastó al enemigo. Él triunfó sobre todos en el nombre de Jesús. Y como ya se nos fue el tiempo, déjame decirte: ¿dónde el Señor triunfó sobre las finanzas?
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En donde en los santos evangelios Él triunfó sobre las finanzas. ¿Se acuerdan cuando Él no tenía ni 5? No tenía ni con qué tomar tinto. Y vienen estos bandidos dizque cobrándole impuestos. Y entonces Él le dijo a Pedro: Pedrillo, coge un anzuelo, tíralo, te va a salir un pez y en ese pez vendrá un estatero. Sácalo y paga tus impuestos y los míos. A mí no me van a acosar por plata ustedes. La plata toda es de Jehová. Hey, los que me entendieron que un tetero, no es un tetero, es un estatero. Dice la Biblia. ¿Y qué es un estatero? Es una moneda de unos 12 gramos. Si la moneda estuviera hoy funcionando, tendría un valor entre 8 a 9 dólares. Como quien dice, tendría un valor de unos 350,000 pesos. Eso valía la moneda. Entonces el Señor le dijo: cógela y paga los impuestos. ¿A cuánto les alegra que el Señor tiene el poder sobre las finanzas? ¿Cuántos de ustedes tienen la esperanza en diciembre? Hablando dentro de términos normales, bonitos, obviamente la esperanza nuestra es Jesús. Pero el comercio, la gente, nosotros los que nos dan un salario, estamos esperando que nos den primita. ¡Ay! Para estrenar, para darle el regalo. Hoy me dice una muchacha, que le pregunté a una muchacha: ¿qué te dio el novio de cumpleaños? Es que una cartera, mínimo la compró allí de 9,500 en Potrerillo. No, eso tiene que lograr las bendiciones victoriosas. Y no necesita que sea muy... ¿A cuánto les gusta mi pantalón? Se ve como de marca, ¿no? Y me costó 40,000 pesos. 40 dólares. Algo así. ¿Por qué? Porque no es cuestión de comprarlo más caro, sino de que de Jehová venga su santa bendición y nos da la victoria en toda la economía, nos sobra, nos da la bendición, y en diciembre va a haber abundancia de plata para la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma esa palabra. Tus negocios van a ser grandes, tu empleo va a ser de bendición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios tiene dominio sobre los dineros. Y el reino de Dios fue establecido. Y quería decirte antes de despedirme, porque ya llevo 50 minutos predicando, son las 8:30. Solo dos cosas necesitas para tener todo lo que necesitas. Dígalo conmigo. Solo dos cosas necesitas para tener todo lo que necesitas. Una, la compasión de Jesús. Y lo más tremendo es que Jesús siempre la ha tenido. Por lo tanto, la compasión de Dios está sobre mí. Dígalo. La compasión de Dios, la misericordia de Dios está sobre mí. Dígalo, 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 dígalo. La misericordia de Dios está sobre mí. Dígalo, dígalo. Confiéselo en el nombre de Jesús. La compasión de Jesús está sobre mí. Oh santo Jehová de los ejércitos. Y número dos, la fe nuestra.
Fe en tres áreas para recibir. 9:28, ¿qué es lo que dice? 9:28 dice: al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Si usted tiene deudas, está enfermo, crea que en diciembre viene una gloria de Dios sobre su vida. ¿No ve que diciembre es que celebramos la muerte y el nacimiento de Jesús? Muchos dicen que Él nació por allá en otro mes. A mí no me interesa, solo sé que en diciembre se lo celebro. ¿Me hago entender? Que la Navidad es paganismo. La Navidad no es paganismo. La Navidad son buenas noticias. Y con la venida del Señor vienen grandes bendiciones. Si le celebran el cumpleaños a su suegra, que usted sabe que ha sentido de ella, no se lo vamos a celebrar a Jesús. ¿Ah? Haga así: Él es precioso. Lo que necesitas lo tienes. Por eso el Señor te dice hoy: algo quiero hacer en ti. La fe para recibir, creer que es sólida su promesa, que viene. Número 2, en 14:31 de Mateo hay una palabra que dice, 14, ¿qué les dije? 14:31 hay una palabra del Señor que dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe de qué texto le estoy hablando acá? De Pedro cuando caminó, cuando anduvo sobre las aguas. Dudó. El Señor, para podernos bendecir con todo lo que necesitamos y queremos, necesita de nosotros una permanencia. Que no solamente creamos aquí en el mensaje, sino que mañana también, en diciembre también, en enero. Para que los problemas y las cosas no nos hundan, sino que en diciembre nos dio, pero volvió otro problema, seguimos esperando en Él, permanecemos en Él, en el nombre de Jesús. Esa fe. No vas a creer que si le estás pidiendo a Dios y permaneces en Él y le estás pidiendo algo, el Señor se aburrirá. No, el Señor te concederá lo que le estás pidiendo. Tarde que temprano, a las buenas o a las malas, Él te va a dar la respuesta. En el nombre de Jesús. Él te va a dar la respuesta. Él nos va a dar la respuesta por sobre cualquier circunstancia. Dile al que está a tu lado: lo creo. Dilo, dale un puño: lo creo. En el nombre de Jesús. Y 3, Dios dice 8:4 del texto que leímos al inicio. 8:4 dice: entonces Jesús le dijo, eso, así grande. ¿Cómo? Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahí el Señor cumple con lo que viene diciendo, que sanó, que dio, que entregó. Ahora que Él nos ha dado todo, no te olvides de Él. ¿Qué significa esa ofrenda? No te olvides jamás de la fidelidad de Dios.
y siempre sé grato con Él. Y vendrá continuamente la victoria de victoria en victoria.